Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Programación Orientada a Objetos. En esta sesión estamos viendo comentarios y documentación, identificadores, declaración de variables, tipos de datos literales y cadenas de texto. A continuación vamos a ver tipos de datos literales y cadenas de texto. Primero tenemos los tipos atómicos. Los tipos atómicos que soporta Java se clasifican en enteros, reales, lógico y carácter. Cada tipo de dato soporta una o más literales. ¿Qué son las literales? Pues las literales son la forma de representar los datos. Es decir, cómo puedo escribir una constante. Los enteros. Los enteros nos permiten almacenar números enteros con signo. Y para estos tengo estos cuatro tipos que son el tipo byte, que es un entero de 8 bits y que puede almacenar 256 valores en un rango de menos 128 hasta 127. Es decir, esos 256 valores son 128 negativos, el 0 y 127 positivos. También tenemos el short, que es de 2 bytes o 16 bits y puede almacenar números dentro de este rango de menos 32.768 a 32.767. Tenemos el int, que es un entero de 4 bytes o 32 bits, y tenemos el long, que es un entero de 8 bytes o 64 bits. Aquí obviamente pues ya los rangos, por ejemplo para el int, pues es de menos 2 elevado a la 31 hasta 2 elevado a la 31 menos 1. Para el long va de menos 2 elevado a la 63 hasta 2 elevado a la 63 menos 1. Las literales para los números enteros, es decir, cómo los voy a representar dentro de un programa. Por ejemplo, los números que yo puedo representar en decimal, los voy a representar tal cual como representamos cualquier número en decimal, ¿de acuerdo? Aquí tengo, por ejemplo, el 728. Puedo tener un número negativo, como por ejemplo aquí tengo menos 5000, o incluso dentro de un número puedo utilizar el guión bajo para separar dígitos. Por ejemplo, cuando un número es muy grande, yo puedo separar los miles de las unidades, ¿de acuerdo? En el hexadecimal, lo único que tengo que hacer es poner 0x y el número, que obviamente son los dígitos del 0 al 9 y de la A a la F. Pueden ser mayúsculas, pueden ser minúsculas, acá lo tengo en mayúsculas, y puedo ponerle el signo menos para indicar que es negativo. De la misma forma en el hexadecimal, puedo utilizar el guión bajo para separar dígitos. En el octal lo que tengo que hacer es anteponer un 0 a la izquierda del número. Puedo poner 0x y luego un 0 para después poner el número en octal. O puedo solamente poner el 0, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también puedo utilizar aquí el signo negativo y también puedo utilizar el guión bajo. Hay que recordar que en octal se utilizan los dígitos solamente del 0 al 7. Para representar el binario, lo único que tengo que hacer es añadir 0b y después los dígitos que pueden ser unos y ceros. Puedo poner el signo negativo y también puedo utilizar el guión bajo para separar dígitos, que en este caso son bits. El guión bajo o separador de miles puede colocarse en cualquier parte del número y el compilador lo ignorará. Por omisión, un valor entero especificado en el código fuente es de tipo int, es decir, se utilizan 32 bits para su almacenamiento. Pero si queremos nosotros especificar un número fuera del rango int, pero que está dentro del rango del long, entonces tenemos que añadir un carácter al final. Es decir, este carácter va a ser la L. Con esto estoy indicando que el número es un long. Esta L puede ser mayúscula o puede ser minúscula.
Los números reales. Los números reales me permiten almacenar números que tengan parte fraccionaria. Para los reales tengo los tipos float y double. El float es de 4 bytes, 32 bits, y el double es de 8 bytes, 64 bits. Las literales para los números reales. Puedo utilizar la notación estándar, donde voy a utilizar el punto para separar la parte entera de la parte fraccionaria. El número puede ser negativo y lo único que hago es anteponer el signo menos. Y aquí también puedo utilizar el guión bajo para separar dígitos. ¿Para qué me sirve esto? Pues simplemente para que los números sean más fáciles de leer. También puedo hacerlo con notación científica. ¿Cómo lo hago con notación científica? Lo que hago es indicar el exponente al cual está elevado. Por ejemplo, en este caso es un menos 7.5 por 10 elevado a la menos 2. Es decir, la E significa un por 10 elevado a el número que esté a la derecha de la E. La E puede ser minúscula o puede ser mayúscula. Por omisión, un número especificado en el código fuente que tenga un punto decimal es de tipo double, es decir, se utilizan 64 bits para su almacenamiento y esto se interpreta como un número real. Pero si lo que yo quiero es representar un número que sea float, entonces sí va a ser necesario indicarle al final del número, en este caso con una F, que puede ser mayúscula o minúscula, que el número es un tipo float. También tenemos el tipo de dato lógico. Estos tipos de datos lógicos nos permiten tener variables que almacenan uno de dos estados posibles que pueden ser verdadero o falso. En Java hay un tipo de dato lógico que es el tipo de dato boolean. El tamaño de este tipo es de 1 byte. Y las literales que puedo utilizar para representar los valores lógicos son true y false con minúsculas. Este tipo de literales es algo que no existe en el lenguaje C. ¿Por qué? Porque en el lenguaje C podíamos representar el verdadero con cualquier entero diferente de 0 y el falso con cualquier entero que sea igual a 0. Carácter. Con el carácter almaceno un carácter o un número entero que representa el valor Unicode del carácter. ¿Qué es eso de Unicode? Te lo voy a explicar a continuación. Hay un tipo de dato en Java que es el tipo char. El tamaño de este tipo es de 2 bytes. Para representar las literales carácter, lo único que tengo que hacer es poner el símbolo entre comillas simples. Por ejemplo, aquí tengo la A minúscula, aquí tengo el carácter 3 y aquí tengo el carácter número. También lo puedo hacer con un número entero en el rango de 0 a 65.535. Los caracteres especiales se representan con una barra invertida seguida de la letra que representa al carácter. Por ejemplo, diagonal invertida N es para representar un salto de línea. ¿Qué es Unicode? Unicode es un estándar de codificación de caracteres que contempla todos los alfabetos conocidos e incluye lenguas muertas. Por ejemplo, con Unicode yo puedo representar el símbolo griego pi, al cual le corresponde el código Unicode 960. Por ejemplo, en este programa yo estoy definiendo esta variable de tipo char y le estoy asignando el valor inicial de 960. Después yo muestro el valor de esta variable en la consola. Si ejecuto este programa, vamos a ver qué sucede. Vamos dándole run. Se supone que debería de imprimir el carácter pi. Y resulta que no. Imprimió un signo de interrogación. ¿Por qué imprimió un signo de interrogación en vez de imprimir pi? Para que imprima el símbolo pi, tenemos que configurar Eclipse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que irnos a Window, Preferences, aquí seleccionamos General, Content Types y aquí vamos a irnos a Text.
aquí en Default Encoding voy a escribir UTF-8. ¿Qué voy a hacer? Update, Apply and Close, y lo vuelvo a ejecutar. Y ahora sí me muestra el carácter que representa pi. Cadenas de texto. El tipo de dato para almacenar una cadena de texto no es un arreglo como en C, ni un tipo primitivo como en Pascal. Aquí en Java es una clase. Esa clase es la clase llamada string. Más adelante vamos a ver qué es una clase. Una variable de tipo string en realidad es un objeto de la clase string que ofrece además muchos métodos útiles para manipular cadenas de texto. La única literal para representar cadenas de texto es una secuencia de caracteres normales y especiales, los cuales están delimitados por comillas dobles. Aquí, si yo quiero declarar una variable, o bueno, sería un objeto de tipo o de clase string, lo único que hago es poner string, el nombre de la variable o del objeto, y aquí le puedo asignar un valor, y este valor puede ser una literal, que es una cadena de caracteres. Aquí sería la cadena hola, con un espacio al principio y un espacio al final. De la clase string, yo tengo el método charadd, con el cual yo puedo obtener el carácter que está en una posición específica. Por ejemplo, yo aquí le estoy diciendo del objeto que es S1, que contiene hola, dime cuál es el carácter que está en la posición 3. ¿Cuál va a ser el resultado? Va a ser el carácter L. ¿Por qué L? Porque en la posición 0 hay un espacio, en la 1 hay una H, en la 2 hay una O y en la 3 hay una L. También, por ejemplo, tengo un método con el cual puedo obtener la longitud de un string. ¿De acuerdo? En este caso, un objeto string. Por ejemplo, si yo le digo s1.length, este método me va a devolver 6. ¿Por qué? Porque son 6 caracteres los que están en la cadena. Ahora, por ejemplo, yo puedo declarar otro objeto string, que sería s2, y yo asignarle lo que sería el objeto s1, todo convertido a mayúsculas. ¿Cómo? Pues utilizo el método toUpperCase. Y cuando utilizo este método toUpperCase, voy a obtener la cadena de caracteres con todos los caracteres alfabéticos convertidos a mayúsculas. También tengo el método trim. Con el método trim, lo que hago es eliminar todos los espacios que están al principio y al final. De esta manera, por ejemplo, con el método trim, yo estoy obteniendo un string, que es ahora hola, sin el espacio que está a la izquierda y el espacio que está a la derecha. Muchas gracias por tu atención y si tienes dudas, a continuación las resolvemos. Y por cierto, tienen tarea.